¿Te imaginas que un día te inviten a una fiesta en medio de la nada, donde hay cerdos con motosierra, payasos asesinos y zombies, solo para ver quién queda vivo hasta el final? Pues esta es la historia de un niño llamado Dax, quien luego de ver una peli en su casa, encontró a su madre bien tiesa, ya que un viejo enmascarado se la había cargado, y gracias a lo que pasó se volvió un fanático del horror, y ahora su mayor anhelo era ir a una dichosa fiesta llamada el Blood Fest, así que se lo contó a su hermana, pero a ella le valió miércoles. ¡A mí me vale verga! Pero aún así para él todo era felicidad, o al menos hasta que su padre le pidió que hablara con él, y entonces... y le dijo que estaba bien menso si creía que lo iba a dejar ir, y al día siguiente estaba con sus dos amigos, una chica llamada Sam y un gordo llamado Migue, quien a simple vista se ve que es virgen. Ellos le dijeron que había una solución, pero que tenía que perder su dignidad, rogándole a una chica llamada Ashley, quien consiguió dejarlos entrar gracias a su novio Richie, quien desde un principio le cayó mal a todos. Me da asco solo verlo. Y una vez dentro, Dax se encontró con uno de sus mayores ídolos, un viejo amargado que escribe guiones de terror. Él le enseñó el tatuaje que se había hecho de él, pero el melo mandólo a miércoles, y en el camino vemos cómo Sam se enamora de un tipo random, ya que desde lejos vemos cómo le trae ganas, al igual que Migue, quien apenas si le rozaron el brazo, y ya no podía dejar de pensar en sexo el pobre. Y agárrense que aquí viene lo interesante, pues justo antes de que comenzara el concierto, un tipo llamado Edgar hizo que un hombre llamado Red se cargara a dos chicas, incluyendo la crush de Migue, pero como todos estaban bien mensos, se emocionaron por creer que todo era parte del show, pero luego les dijeron que estaban bien jodidos, ya que esa no era una fiesta, y que en realidad los habían reunido a todos para hacerlos miércoles, y así rodar una película con cámaras ocultas. Así que ahora sí se cagaron del miedo, ya que los cerdos con motosierra empezaron a hacerlos carnitas. Pero lo bueno fue que todos consiguieron esconderse en una pequeña bodega, donde escucharon algo raro en el baño, y como el gordo no dejaba de joder, le dijeron que se callara el orto, pero entonces vieron que solo era un pinche trapeador. Luego se reunieron con los demás, y Ashley les dijo que tenían una tarjeta que podría abrir una puerta trasera, y solo ocupaban llegar hasta allí, ya que el Migue podía hackearla, pero el Richie no estaba de acuerdo, así que mejor le habló a 911, pero ellos le dijeron que metiera su pena en su asterisco, ya que resultó que todas las llamadas estaban interferidas por los empleados, y como un güey ya los había encontrado, se fueron en joda hasta llegar a un parque, donde Richie les dijo que su idea de escapar era muy estúpida, cuando de pronto... un zombie le agarró las bolas y luego lo arrastraron bajo tierra para violarlo, y como habían aparecido un chingo de zombies, corrieron hasta llegar a una pequeña cabaña, donde estaba Derek, el viejo amargado, y Sam le dijo a Dax que él debía salvarlos, ya que era un crack en el mundo del terror, y en eso le dijo que ya no era virgen, algo que no venía al caso, pero bueno. Luego los zombies que estaban siendo manipulados como calzones usados por los empleados de allí, comenzaron a atacarlos, y uno de ellos atrapó al gordo de Migue, pero Dax le dio un putazo en la cabeza, y de alguna forma lograron salvarse al desconectar unos cables fuera de la cabaña, y una vez ya salvo, Derek le rogó que lo dejaran acompañarlos, ya que se le hacía así, y más tarde llegaron a un lugar llamado la ciudad de Haddington, cuando de pronto un lunático con cara de hipioso que no se baña apareció y comenzó a perseguirlos hasta llegar a una antigua escuela, donde lo recibió un chico famoso. Él les estaba platicando cómo habían matado a todos sus amigos y cómo habían despellejado viva a su novia, pero Ashley no dejaba de interrumpirlo para decirle que tenía hambre y que ya estaba húmeda solo de haberlo conocido, pero él le dio el avión, diciéndole que él tenía la única llave de ese lugar, cuando de pronto el chingado hipioso apareció de nuevo, cortándole la garganta al chico, así que todos cagados del miedo corrieron para esconderse. Por otro lado, Miguelín llegó a un sitio lleno de chicas. Él les dijo que estaban masacrando a todos, pero estos no le creyeron, e incluso una de ellas comenzó a echarle el ojo, pero luego resultó que en realidad eran vampiros. Pero a Miguel lo dejaron ir, ya que vieron que era más virgen que nada, y mientras tanto a los chicos se les ocurrió convencer al hipioso de que el anciano era su padre, y justo cuando este le iba a dar la motosierra, que se equivoca el pelotudo con su nombre, pero antes de que lo dejara bien rebanado, los chicos lo distrajeron, y justo cuando lograron abrir la puerta trasera, el gordo apareció con un palo, y se lo clavó al hipioso, y me refiero a una antorcha en llamas. Luego se encontraron con un túnel subterráneo, y como eran bien flojos, mejor se fueron por allí, pero luego se volvieron a cagar del susto cuando vieron que había cientos de muñecos diabólicos mirándolos. Ya valieron madres.
pero como era muy tarde para volver, siguieron avanzando, cuando de pronto Sam escuchó un grito, y cuando llegó vio que era el men al que ya le traía ganas, quien estaba atrapado en una trampa parecida a las de Soft, ya que este le iba a arrancar los brazos cuando se les acabara el tiempo. El men le rogó que tocara un botón para salvarlo, pero cuando Sam lo hizo, quedó atrapada en su lugar. Por otro lado, Ashley y Miguel estaban explorando el lugar, cuando de pronto se quedaron encerrados en el baño, y como a Ashley le entró la depresión, se fue a dar un baño, aventándole sus calzones mugrosos al Miguel, y como los dos eran unos cochinos, se pusieron a tener sexo salvaje. Y por otro lado, Sam ya estaba sintiendo cómo le hacían chimichanga, y como cada vez le quedaba menos tiempo, ya le estaban pidiendo su celular para venderlo. Pero entonces el viejo tomó su lugar, ya que ya lo tenían harto con sus cosas, y como el tiempo se les terminó, quedó hecho cápsula en las paredes. Por cierto, quiero mandar saludos a todas estas personas. Todos ustedes son increíbles. Muchas gracias por su apoyo. Ahora sí, continuemos. Y una vez que estaban todos juntos, Ashley les dijo que ya no tenían la tarjeta, la cual los iba a ayudar a escapar, ya que la traía Richie antes de que se lo comieran. Así que Sam pensó en madreársela, por no habérselo dicho antes. Pero entonces apareció Red, el otro lunático de la fiesta, y como no les quedaba de otra, subieron por unas escaleras hasta llegar a una habitación, donde había muchas fotos feas en blanco y negro, cuando de pronto, una horda de payasos de segunda mano aparecieron, incluyendo uno que parecía ser un marihuano de Latinoamérica. Ya valimos madre, fue lo que pensaron, pero antes de que los masacraran, una horda de zombies apareció, y entonces se armaron los madrazos. Pero entonces a la mensa de Ashley se le ocurrió quitarle la tarjeta de acceso a Richie, así que le metieron un palo dejándola bien abierta, y me refiero al estómago. Y cuando por fin llegaron al almacén, se encontraron con el Brian. Yo te conozco. El chico que había abandonado a Sam, y nomás no se lo agarraron a madrazos porque sabía dónde estaba la puerta de salida. Así que sin perder más tiempo, el gordo comenzó a hackear la tarjeta de acceso. Pero entonces a sus pinches madres la mujer vampiro apareció y le dijo al Miguel que no lo podía dejar ir, ya que le gustaban chaparros y morenos. Pero si eres de Latinoamérica no cuenta, así que no te ilusiones. Así que la vieja lo mordió, aprovechándose de un menor. Pero ahora Sam, ya bien encabronada, le clavó una estaca en el corazón, y luego trataron de ayudar al Miguel, pero ya estaba bien tieso. En el chat por Chimuelo. Aunque de igual forma pudieron abrir la puerta, pero entonces apareció el padre de Dax, quien había logrado encontrarlos para rescatarlos, cuando de pronto apareció el chingado de Red, quien estaba a punto de cargarse a Sam con su navaja. Pero tranquilos, ya que el padre tiene un arma, y seguro va a... Sí amigos, pues resulta que el padre había planeado toda la fiesta, y que Red era nada más y menos que la jodida hermana de Dax, y habían hecho todo eso para hacer una película con víctimas reales, y así ganar mucho dinero, unos completos psicópatas pues. Y como tenían que hacer explotar el lugar, le dijeron a Dax que se largara, o si no matarían a Sam, pero estos no pudieron hacerlo, ya que dos empleados que estaban allí haciendo el delicioso le cerraron la puerta. Ahora sí estamos bien jodidos, dijo Dax, pero Sam le contestó que ya dejara de mariconear, ya que era mejor detenerlos, así que usaron un camión que estaba allí, aunque en el camino se encontraron con un chingo de zombies voladores y una porrista vampiro, pero la Sam le terminó rebanando el pescuezo. Pero entonces un grupo de fantasmas se le pusieron enfrente, así que tuvieron que cargarse una monja con cara de pervertida, y mientras tanto Edgar convenció al padre de Dax para que lo dejara activar el pulso, algo que tenían las pulseras de la fiesta, las cuales iban a convertir a todos en horribles bestias, y cuando sus empleados se transformaron, los llenaron de plomo, y obviamente eso también jodió a Sam, quien atacó a Dax provocando así un accidente, así que Dax quiso buscar ayuda, pero cuando se dio la vuelta, a sus pinches madres Sam apareció de nuevo toda basqueada, y en un intento por calmarla, le dijo que estaba enamorado de ella, pero esta lo rechazó llenándolo de mierda. Ay, el amor. Pero bueno, al final consiguió escapar y entró a la torre gracias a su hermana, y el padre, enojado por haber puesto en riesgo a su hijo, le metió un plomazo a Edgar y le dijo a su hijo que ahora sí podrían ser una familia feliz. Bien re loco el don pues, pero Dax le contestó que lo odiaba y que le iba a decir todo a la policía, y su padre, como no podía encargárselo, le dijo que entonces haría estallar el lugar para así hacer la suicidación juntos. Pero entonces la hermana de Dax lo perforó con su arma, cayendo así por la torre. Y después ella escapó lanzándose del techo, y momentos después Dax le quitó la pulsera a Sam, y como ya estaban a salvo, se besaron bien intensamente, ignorando que a lo mejor ya hasta tenían caca en la boca, escapando así de la fiesta sangrienta. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. Yo soy Andrew, nos vemos la próxima, chao chao.